Cuando hablamos de legítima defensa, no hay espacio para la especulación ni para las opiniones sin respaldo. Se trata de conocer la ley, de entender el sistema y sobre todo de saber cómo actuar cuando tu vida está en juego. Por eso hoy no podía invitar a cualquiera. Me acompaña una figura clave del derecho penal panameño. Un abogado con más de 25 años de experiencia real en sala, que ha enfrentado más de 1000 audiencias y ha llevado adelante más de 600 casos reales como defensor, asesor y especialista en el sistema penal acusatorio. Es profesor, conferencista internacional y es defensor certificado por la Escuela Judicial de Panamá y especialista en temas como criminalística, victimología, derecho penal, derecho procesal penal y derechos humanos. Su formación se ha construido en Panamá, Centroamérica y Europa, y su reputación se ha ganado aquí en tribunales reales, no en teoría. Hoy tengo el honor de presentarles al licenciado Darío Solís, cuya trayectoria y especialización lo convierten en una voz autorizada para abordar el tema de la legítima defensa en nuestro país. Ok, bueno, licenciado, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros el día de hoy el tema de cuándo se reconoce la legítima defensa según la ley panameña y cuándo no. Gracias a ti, Rubén, por la invitación. La legítima defensa es un tema muy serio, muy sensible, y es importante que todos los portadores legales de un arma de fuego conozcan lo que está establecido en la ley. Así que en esta oportunidad trataré de explicar de una manera sencilla lo que establece la ley panameña. Ok, bueno, antes de comenzar es importante hacer este disclaimer junto con el licenciado, que esto no es un video a donde estamos recomendando, no estamos promoviendo, no estamos incitando ningún tipo de acción o ningún tipo de decisión que alguien pueda tomar en algún momento crítico. Esto simplemente es un video para explicar cómo funciona la legítima defensa aquí en Panamá desde un punto de vista educativo. Y esto no reemplaza ningún tipo de asesoramiento legal que uno pueda necesitar, ni tampoco es una recomendación para que uno actúe o no actúe de ninguna forma. Así mismo es, Rubén. Bueno, licenciado, primero lo primero. Considero que lo más importante antes de comenzar es saber qué es la legítima defensa o dónde aparece la legítima defensa aquí en Panamá, en la ley panameña. En efecto, Rubén, el concepto de legítima defensa, según la ley penal, es una causa de justificación que exime a la persona que ha cometido una conducta que está tipificada como delito de responsabilidad penal. Por supuesto, si esta persona ha actuado defendiendo su vida, la de un tercero o bienes jurídicos. Dicho esto, el artículo 32 del Código Penal indica claramente que no comete delito quien actúa en legítima defensa. Sin embargo, tienen que haber 3 circunstancias para que se cumpla esto. La primera, que la agresión sea injusta, actual e inminente. La segunda, que se use un medio racional para repeler esa agresión. Y la tercera, que la persona que está actuando en legítima defensa no haya provocado la acción. Ok, bueno, entonces aquí considero que hay algo muy importante que deberíamos ir tomando nota porque son pues puntos claves, y es que según el Código Penal panameño entonces existen 3 requisitos o 3 claves que deben cumplirse para que la legítima defensa pueda entonces funcionar. Sería la agresión injusta, la necesidad racional de la respuesta y la falta de provocación suficiente. ¿Es correcto? Es así. En efecto, pues es importante que todas las personas conozcan de una manera general los conceptos que tú acabas de explicar, que son unas circunstancias que establece el artículo 32. Vamos a dividirlo en 3 reglas. Entonces, la primera regla, que existe una amenaza real e injusta. La segunda regla, que tu respuesta sea necesaria y proporcional. Y la tercera, que tú no hayas provocado el conflicto. Es así, y en la primera regla que tú llamas, no solamente que sea injusta, sino que sea actual e inminente. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, si sucede algo, un crimen, o por ejemplo a mí me están me
me estaban golpeando, por ejemplo, después de que la persona ya me terminó de golpear y se está yendo, yo no puedo actuar en legítima defensa. No, porque definitivamente no, ya no te estás protegiendo, la persona se está retirando. Entonces, uno de esos tres elementos, los tres son necesarios para la legítima defensa, ya no estaría. Es decir, que la amenaza fuera actual. Justo en el momento. Justo en el momento, no posterior. Y siguiendo tu ejemplo, no es que yo me voy a parar después, o la persona, mejor dicho, se va a parar posteriormente y va a agredir a la otra. O sea, eso quiere decir que si yo no cumplo uno de esos tres requisitos o esas tres reglas al momento de defenderme, por así decirlo, entonces ya la ley no me protege o no me avala para decir que estoy actuando en legítima defensa. Se tienen que cumplir las tres circunstancias. Entonces, digamos que al cumplir las tres, pues yo estoy remando más a mi favor que en mi contra, por así decirlo. Así debe ser. Ok. Ahora bien, tengo entendido que cumpliendo con estas tres reglas existen algunos casos en los cuales la víctima, la persona que se defendió, termina siendo tratada como el agresor. O sea, en este caso en específico, ¿por qué pudiera suceder o qué es lo que provoca eso? Yo no diría exactamente que la Fiscalía o el Ministerio Público trata como agresor a la persona que actúa en legítima defensa. El Ministerio Público tiene el deber de investigar todos los hechos que tengan una apariencia de delito. Y las decisiones que va a tomar deben estar debidamente acreditadas en la carpetilla. Debe haber una congruencia entre la entrevista que rindió la persona que actuó en legítima defensa y los otros elementos que están dados en el hecho. Y ellos tienen que hacer una investigación. Y después que hacen esa investigación, de acuerdo a los elementos que recogen, van a determinar si en efecto, pues, actuaste en legítima defensa o si hay alguna duda, seguir la investigación. Lo que acabamos de escuchar es bastante serio porque eso significa que no es solamente si disparaste o no disparaste, o si te defendiste o no te defendiste, sino es si vas a ser capaz de justificarlo o vas a ser capaz de entregar las pruebas necesarias. ¿Así es como funciona o la palabra realmente no es pruebas? ¿Qué es lo que...? Ok, en primera instancia, como ya comenté previamente, el Ministerio Público debe investigar todos los hechos que tengan una apariencia de delito. Definitivamente estamos hablando en un contexto de portadores legales de arma de fuego, así que una persona que ha recibido un impacto de proyectil de arma de fuego es una situación que aparenta es tener un delito. Y no tienes que probar, porque en esta etapa del proceso no se habla de prueba, pero la Fiscalía, el Ministerio Público, sí debe contar con los elementos, por lo menos los indiciarios, que den cuenta que en efecto la persona actuó en legítima defensa, porque ellos tienen que justificar, ellos tienen que emitir una resolución y tienen que justificar, tienen que motivar la decisión que toman. No es decir, vino esta persona, actuó en legítima defensa, no. Ellos tienen que hacer y motivar su decisión. En esta etapa se hace recolección de, me imagino, cámaras de videovigilancia, testigos, o eso no sucede ahí, ¿o qué es? Sí, bueno, dependiendo de la misma circunstancia del hecho, por supuesto, el Ministerio Público a través del fiscal va a hacer una investigación preliminar para determinar si lo que has dicho o que ha dicho la persona esta que actuó en legítima defensa tiene congruencia con lo que estás observando. Por ejemplo, es que la persona iba a agredirte, pero tiene un disparo por la espalda, el disparo de entrada fue por la espalda. Eso no hay como una congruencia. Claro. Eso podría pasar, pero sí debe haber una correlación con lo que estás diciendo y con lo que el fiscal está observando, con lo que los peritos están recogiendo en la escena del hecho. Y al final del día tengo entendido también que no solamente se trata de lo que se está viendo o de lo que estamos siendo capaces de recolectar o lo que están siendo capaces de recolectar los peritos y las personas en temas técnicos, sino también el juicio del fiscal es prácticamente la última palabra. ¿Funciona así? Bueno, en Panamá hay algo que se llama ejercicio de la acción penal. Esa la ejerce el Ministerio Público. Y eso significa que el fiscal decide, es el proceso mediante el cual se decide iniciar y desarrollar una investigación.
Por supuesto, si el fiscal de manera, con los elementos que tiene, decide archivar el caso, es porque tiene todos esos elementos que dan cuenta que se actúa en legítima defensa. Yo no creo que las decisiones de los fiscales sean de manera antojadiza y caprichosa. Tienen que estar sustentadas. Si el fiscal decide proceder al siguiente paso, que sería una imputación, es porque de momento él tiene algunos elementos que dan cuenta que no hubo legítima defensa, que hay un hecho ahí que fue delito. Es importante que la audiencia conozca que la imputación no es una sentencia condenatoria. En la imputación no se presentan y mucho menos se valoran pruebas. Y uno de los efectos de la imputación es precisamente que inicie el plazo de investigación. Esto significa, generalmente es de 6 meses, esto significa que se van a tener esos 6 meses para aportar todos los elementos, todos los medios de prueba y convencer al fiscal que en efecto hubo una legítima defensa. O sea, que en este tiempo el abogado que está defendiendo la parte o que está tomando, ya sea la parte, me imagino que es la parte del defensor, ¿cierto? Es la parte del defensor. ¿Está en constante comunicación con el fiscal o no? Bueno, la defensa debe ser activa, debe ser permanente, porque si bien es cierto, el fiscal va a investigar todo el objetivo, lo bueno y lo malo, es su deber. Hacer una defensa activa y colaborar con el Ministerio Público para sacar de esta situación a tu cliente es lo que procede a pedirle diligencia al fiscal, presentar o aportar algunos medios de prueba para que el fiscal tome una decisión, ya que te imputó, si te va a acusar o va a sobreseer. Si te va a acusar es porque probablemente o definitivamente no se logró acreditar la legítima defensa y bueno, se tendría que pasar a la siguiente etapa, que es la audiencia intermedia y posteriormente el juicio. Aquí es donde considero que es muy importante entonces el papel también que tiene el abogado, conseguir un buen abogado que sepa bien cómo funciona el proceso, porque si no prácticamente que te fregaste, como dice el buen panameño. Tienes toda la razón, el sistema penal acusatorio es un sistema muy técnico que requiere de actuaciones procesales en tiempo oportuno. Es un tema que cuando las personas se implementó, teníamos que tomar algunas certificaciones. Cuando yo lo hice fue en el órgano judicial que se llamaba curso habilitante, precisamente para seguir y conocer todas estas actuaciones, porque era una ley procesal nueva que se firmó en el año 2008, pero comenzó a implementarse paulatinamente en todo el país a partir del 2011. Ok. Bueno, con esto claro, todavía quedan un par de temas que no puedo dejar por fuera, porque sé que si los dejo por fuera prácticamente que van a estar aquí escribiéndome que por qué no pregunté o por qué no dije esto o lo otro. Y uno de esos temas muy principales es qué sucede cuando la persona entra a mi casa, a mi hogar o a mi negocio, y también qué pasa si estoy defendiendo a un tercero. Así que si ya entendimos bien cómo es que funciona la legítima defensa, ahora creo que pudiéramos plantearlo en un escenario un poco más común, en el caso de si entra a mi hogar o esta persona ya entró a mi propiedad privada. He escuchado que hay mucha gente que piensa, no, ya si esa persona entró a mi propiedad privada yo puedo actuar como me dé la gana, o ya esa persona entró, yo me voy a defender y él entró a mi casa. Sí, Rubén, esa pregunta es muy importante, es valiosa y es muy común. Primero, lo que dice la ley. El último párrafo del artículo 32 del Código Penal establece que se presume la legítima defensa de la persona que repele una acción del que ha entrado a su habitación, morada, hogar sin su consentimiento. ¿Qué significa presumir? Es decir, que se toma como cierto. Okay. Pero hasta tanto no se pruebe lo contrario. Si bien es cierto, la ley establece esto, no significa que vayas a tener una carta abierta para todas las personas que entran a tu casa sin tu consentimiento, alegar legítima defensa, porque tiene que concurrir estos 3 elementos que
hemos conversado previamente. O sea, que eso quiere decir que la ley está bien, presume que tú estás actuando en legítima defensa, pero tiene que ser concordante con esos tres elementos que conversamos. Congruente. Por ejemplo, si alguien entró a tu propiedad, te diste cuenta. Comencemos por algo. El que entra a tu propiedad es evidente que no lleva buenas intenciones. Okay. Así que de partida estás protegiéndote a ti y estás protegiendo a tu familia. Sin embargo, si la persona, en un ejemplo que se me ocurre en este momento, si la persona ya va de salida, está saltando la cerca y tú le disparas y evidentemente ya tú no estás en peligro, la acción no es inminente, no es en el acto, no es en el momento, probablemente no estás actuando en legítima defensa. Ahora bien, si la persona está saliendo de tu casa en este mismo ejemplo, pero se ha volteado para dispararte y tú en un acto de legítima defensa utilizas tu arma de fuego, pero los proyectiles le entran por la espalda, bueno, tú tendrás algunas circunstancias para que el fiscal se convenza que en efecto fue en legítima defensa. Los proyectiles, el arma, va al planimétrico y verifica el impacto aquí. Bueno, estabas recibiendo fuego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero lo que sí pienso que todos debemos tener claro que no es una carta abierta, que hay que pensarlo muy bien y por supuesto siempre asegurarse que el uso de un arma de fuego lleva una responsabilidad bastante grande, ¿no? Como yo le digo a la gente que pasa por acá por el polígono, que hay cada persona que entra trae una historia distinta, cada persona es un mundo. Y muchas veces me comentan que, bueno, si ya ellos ven que pasa la línea de su propiedad, supongamos se cruzó el muro y lo ven en el patio, prácticamente que se van a convertir en un John Wick y le van a soltar tiros. Pero también yo me pongo a pensar, no es tanto desde el punto de vista legal, sino más desde el punto de vista de seguridad, y vamos a ponerle táctico como tal. Uno no debería salir a buscar nada, sino es más bien asegurar que su familia esté en un lugar seguro, y que uno se pueda colocar en un lugar seguro y evitar a toda costa que haya algún tipo de enfrentamiento con esa persona que está entrando a la propiedad privada. Uno puede hacer muchísimas cosas antes de utilizar su arma de fuego para repeler la acción. Es llamar a la policía, utilizar las cámaras para ver por dónde se está moviendo, y bueno, como última acción, si está entrando a donde tú estás con tu familia, entonces bueno, ni modo, te tocará utilizarla, pero tampoco es que yo voy a agarrar y voy a salir cruzó un poquito mi cerca y entonces ya le estoy metiendo tiros, porque, o sea, uno si piensa de esa forma también está cometiendo un error, eso está mal. Es así, y a toda tu audiencia le digo, estar involucrado en cualquier hecho penal es una situación muy estresante. Y si estamos hablando de un hecho penal donde se ha utilizado un arma de fuego con una persona que ha sido herida o ha fallecido, es una situación muy, pero muy complicada. Claro. Y es recomendable siempre utilizar la prudencia, utilizar la sensatez y entender que el uso de un arma de fuego conlleva una responsabilidad, es para tu defensa. Sí. Digo, al final del día uno tiene un arma de fuego por múltiples razones. Una de ellas muy importante es el tiro deportivo, que es una de las cosas que más está cogiendo auge ahorita mismo. El tiro deportivo es un deporte súper lindo. La verdad es que requiere de muchísima concentración, de muchísima habilidad mental, de muchísima técnica y agilidad. Y otra de ellas puede ser la defensa personal, pero ninguna de ellas te va a permitir o te va a decir que tú debes meterte en una película como de justiciero o de algo así. Esa no es la real intención, porque puede suceder que uno se deja llevar, se le nubla el juicio y entonces terminas cometiendo un error. ¿Y qué pudiera suceder o qué pudiera pasar si yo pienso que estoy actuando en legítima defensa y bueno, pues impacté a alguien? Entonces ahora el fiscal
pasó por el proceso y dice, no, tú no actuaste en legítima defensa, ¿a qué me estaría yo enfrentando o qué es lo que sucedería conmigo en este caso? Bueno, la persona se estaría enfrentando a una posible acusación y enfrentar una pena de prisión, que en el caso de homicidio agravado, la pena va de 20 a 30 años. Bueno, ese dato que acaba de mencionar, la verdad es que vale oro porque uno no tiene forma de encontrarlo por ahí en Google, porque la verdad es que solamente la experiencia puede hablar de ese tema en específico, y la verdad es que es bastante valioso, y al final del día es por eso que estamos haciendo este tipo de videos, para que la gente tenga el conocimiento, y hoy en día que hay muchísima gente involucrándose en este mundo, sepan bien qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, porque uno escucha demasiado y es como dije, la gente dice, no, si entra a mi propiedad privada yo hago lo que me da la gana, o si yo lo veo que está con intenciones de hacerme un daño, entonces yo también actúo como tengo que actuar, y no necesariamente eso es cierto. Sí, yo no dudo que hayan personas que piensen de esa manera, y por supuesto respeto esa forma de pensar, pero la realidad es otra. Y definitivamente tener licencia para porte oculto de un arma de fuego aquí en Panamá no es una licencia para tú poder utilizar el arma de fuego como a ti mejor te parezca. Reitero lo que dije hace un momento. Estar involucrado en un hecho penal, en una investigación penal de cualquier delito es estresante, es grave, estás enfrentando una pena de prisión. Y si hablamos del uso de arma de fuego, aún más. Así que sí debemos tener un poco de sensatez y medir nuestras acciones en el momento que se vaya a utilizar un arma de fuego. Ok, licenciado, hablemos ahora de la parte de qué sucede cuando ya yo me defendí. Olvidemos el área de arma de fuego, sino que, por ejemplo, venía alguien a atacarme con un cuchillo y yo tenía conocimiento de artes marciales, por ejemplo, y le quité el cuchillo y lo dejé inmóvil, por ejemplo, le hice una llave, le quebré un brazo, la persona no se puede mover, o utilicé mi arma de fuego y me defendí. ¿Qué yo debería hacer o qué debería hacer una persona que no tiene nada que esconder, que siguió las 3 reglas de oro que conversamos, que fue una agresión inminente y legítima, que la proporcionalidad con la que yo respondí fue una proporcionalidad acorde, estuvo correcto, no fue algo desproporcional, no fue una locura, y que yo no provoqué el hecho? Por ejemplo, yo estaba tranquilamente en mi mundo haciendo lo que yo tenía que hacer y vino una persona y me quería robar, me estaba robando a mano armada, sacó una pistola, sacó un cuchillo, y yo con mi arma de fuego debidamente registrada, porque bueno, eso está de más decirlo, que lo que estamos conversando es para las personas que tienen sus licencias al día, utilizo mi arma de fuego y detengo la agresión. Y entonces ahora ya, esto acaba de suceder, hay muchísima gente alrededor. ¿Qué yo debería hacer o cómo debería actuar? Bueno, lo primero que es una reacción natural de cualquier ser humano es ponerse seguro, seguro uno, seguro a la persona que estás protegiendo. Posteriormente, llamar lo más pronto posible a la policía y a una ambulancia para que le preste atención médica a esa persona que está herida. No abandonar el lugar de los hechos sin justa causa. Ok, muy importante. Por supuesto, también cuando llega la policía, ponerse a disposición, mostrar su permiso de armas, pero no hablar de más, explicar de una manera sencilla lo que ha sucedido, pero no tratar de justificar el hecho, no tratar de hablar de más. Debemos entender que ese momento es un poco estresante, se ha suscitado un hecho violento y probablemente lo que se pueda decir más adelante te pueda traer alguna consecuencia. Y es aquí donde es importante la presencia de un abogado especialista en derecho penal y sistema penal acusatorio para que, por supuesto, colabore con el Ministerio Público dentro de la ley en todo lo referente al hecho. Y es cierto eso que vemos normalmente en las películas, de que dicen que cualquier cosa que uno pueda decir de más, aunque el escenario o la realidad sea que uno se defendió correctamente, si uno dice algo incorrecto, entonces eso puede ser utilizado en su contra, y
y va a jugar en contra de la persona que se defendió. Bueno, es lo que acabo de decir hace un momento, es tratar de no hablar de más, de no decir algo tratando de justificarte si estás en un momento estresante. Reitero, es colaborar con las autoridades que llegan, pero con un límite, y para eso está la presencia de tu abogado, porque sí, algo que digas allí podría causarte alguna dificultad en el futuro. Y un elemento muy importante, si estás herido, busca a través de la policía atención médica para que documente esas heridas o esa agresión que sufriste. Sí, ahí va a ser algo muy importante que rescato de lo que había mencionado. Cuando no hay causa justa, había mencionado para abandonar. ¿Qué pudiera ser una causa justa para abandonar el lugar de los hechos? O sea, que más o menos que... Bueno, supongamos que disparas a una persona y estás allí en el lugar de los hechos, y se me ocurre de momento que venga una gran cantidad de gente del barrio. Ajá. O que conozcan a la persona, que te estén tirando piedra o que estén disparando o que venga de una manera agresiva. Tú vas a proteger tu integridad física, y si abandonas el lugar del hecho, llamar a la policía y explicar las circunstancias. No he abandonado el lugar del hecho para evadir esta situación, sino que ha sucedido esto. Estoy aquí, me pongo a su disposición. Entonces pudiéramos decir que básicamente, si uno es un legítimo usuario que tiene un arma de fuego y que la lleva diariamente, uno debería tener prácticamente que en su teléfono en contactos favoritos la policía, ambulancia, el 911 y de tercero su abogado. Es así. Para que automáticamente, apenas que suceda el hecho, tener esos 3 números que llamar uno tras otro. Parece mentira, pero a veces en estas situaciones uno dice, bueno, el teléfono de la policía, ambulancia, no tengo idea, y menos un abogado, ¿a quién llamo? Entonces, definitivamente eso que has dicho es una de las mejores recomendaciones, tener ese tipo de información a mano en el evento que te suceda esto. Sí, porque mucha gente se enfoca en qué tipo de accesorio tengo que comprar o qué tipo de municiones tengo que comprar para la defensa personal, o están súper enfocados en el equipo, pero no están enfocados en las cosas reales que uno va a necesitar al momento de Dios no quiera tener que defenderse, y al final del día eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Claro, yo siempre he escuchado en este medio de los portadores de armas de fuego o portadores legales, primero estar bien entrenados. O sea, es algo que tú tienes para entrenarte, y te entrenas con el objetivo de no usarlo nunca. Correcto. Porque, reitero, estar involucrado en una de estas situaciones puede causarte un problema futuro. Tú lo dijiste muy bien, esto no es una película, esta es la vida real. Y cuando un fiscal decide imputarte cargos, acusarte y después enfrentar tú a un jurado de conciencia en el evento que sea un homicidio, o a un tribunal de juicio, que son 3 jueces, entonces la situación te va cambiando. Puede transformar tu vida, y no solamente tu vida, sino la de tu familia. No, definitivamente. Bueno, yo creo que hemos quedado bastante claros con lo que es el tema de la legítima defensa. Tratamos de tocar todos los temas que hay alrededor, pero como conversábamos anteriormente, realmente la legítima defensa es un tema bastante sencillo. No es como que tiene muchísimos puntos para expandir, pero bueno, pues por el tema del tabú y por el tema de que no todo el mundo se atreve a mencionarlo como debe ser, pues se genera una gran nube de ideas y una gran nube de escenarios, y aquí no es cuestión de plantear un escenario y ponernos a discutir por encima del escenario, porque cada escenario es distinto y cada caso es distinto, y cada persona va a alegar algo distinto dependiendo de la posición que tome. Pero bueno, esto ayuda bastante a entender las bases y los fundamentos y poder llevarnos una guía mental de si yo estoy actuando en legítima defensa o no. Claro, y es importante lo que tú has dicho. Ni un caso se parece al otro.
Eso hay que tomarlo en cuenta, porque la persona puede pensar, es que el caso de mi vecino, el caso de mi conocido fue de esta manera, así que yo no tengo ningún problema. Yo diría que esa no es una forma correcta de pensar, porque cada delito tiene una circunstancia de modo, tiempo y lugar. Ni un delito, ni un hecho se parece al otro. Bueno, licenciado, entonces antes de terminar, me gustaría que nuevamente hagamos un resumen de todos los puntos que hemos conversado, porque la verdad es que es un tema que puede ser para algunos bastante abrumador, y antes de que los espectadores se vayan, pues poder recordarles esas 3 condiciones que establece el Código Penal para actuar en legítima defensa. Por supuesto, Rubén, las 3 condiciones: la primera, que la agresión sea injusta, actual e inminente; la segunda, que se utilice un medio racional para repeler la agresión; y la tercera es que no hayas provocado esa situación. Entonces, una última recomendación: si usted está en este mundo, yo le recomiendo que sea una persona que se tome el tiempo de educarse, de hacer su investigación, de preguntar y de rodearse de personas que tienen el conocimiento y la experiencia, que tengan en su número favorito, en su teléfono, el número de su abogado, que ya conoce que usted tiene un arma de fuego y que usted en algún momento pudiera utilizarla para defensa personal. No es a primera instancia, pero sabemos que en algún momento, si se presenta la ocasión, pues bueno, uno la puede llegar a utilizar. Entonces, tener a su abogado que sabe de ese tema, porque no cualquier abogado va a estar empapado de cómo funciona el derecho penal o el sistema penal aquí en Panamá. Y también tener el número de la policía y el del 911 a mano, porque considero yo que se ve mucho mejor que, aunque yo fui la persona que se defendió, yo tampoco quiero que la otra persona pierda la vida, y pues llamar a la ambulancia para que también, si lo impacté en algún punto grave o quedó herido, pues venga y le dé su asistencia médica, ¿no? Claro, además es una situación de humanidad, ¿no? Claro, al final del Y día. esas recomendaciones son excelentes porque uno nunca sabe. Es así. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. La verdad es que todos sus comentarios han sido bastante enriquecedores. Yo lo aprecio y estoy seguro que los espectadores lo aprecian bastante también. Es un tema que no se había podido explicar de una forma tan profunda y tan directa anteriormente. Y bueno, ya saben, cualquier cosa, aquí está el licenciado Solís disponible para las consultas que tengan. Aquí vamos a dejar los contactos y la información del abogado, y también cualquier cosa pueden pasarse por acá, por Polígono Panamá, American Range and Gun Shop, a donde estamos más que preparados y listos para poder ayudarles y asesorarles, no solamente en la compra de algún artículo o de un arma de fuego, sino también en el manejo correcto, y también en poder brindarle los contactos y la información necesaria que usted va a necesitar en algún momento de su vida si decide tener un arma de fuego. Así que muchísimas gracias. A ti, Rubén, y a tu audiencia. Cualquier pregunta o cualquier consulta que tengan o cualquier comentario que tengan, siéntanse libres de ponerlo en la sección de los comentarios, porque yo personalmente los estoy revisando, los estoy leyendo y los estoy contestando. Y bueno, muchísimas gracias por ver el video. Mi nombre es Rubén Tribaldo, soy de Polígono Panamá, American Range and Gun Shop, y aquí siempre vamos a estar disponibles para poder resolver cualquier duda o para poder ayudarles en lo que sea que necesiten. Nos vemos en el próximo video.